preguntarle cómo ve usted esa relación entre la poesía y esa capacidad de incomodarnos, de cuestionar nuestras certezas, de, digamos, incluso cuestionar nuestra indiferencia. Mucha gente espera de la poesía romanticismo, complacencia, porque es la idea que se ha popularizado de la poesía. Pero como tú dices en tu pregunta, la verdadera tarea de la poesía es como meter el dedo en la llaga, bien sea de las vidas personales o de la vida misma, incluso de lo social, ¿no es cierto? Como rasguñar y de pronto incomodar, descentrar, ¿no? Y yo creo que esa poesía para los grandes públicos como en la gala crean como unas pausas de desconcierto. La gente aplaude muy fácilmente aquello que lo conmueve de inmediato porque le es tremendamente familiar. Pero la poesía desfamiliariza siempre las palabras, desfamiliariza las situaciones. Desconcierta, pero finalmente permite reconocimiento. Octavio Paz tiene una frase más o menos que dice que la poesía es una máquina productora de silencios. Yo creo que aún nos enfrentamos a la poesía desde lo que esperamos de ella. De hecho, hay muchos prejuicios, como usted lo decía, que la poesía solo habla del amor, que es un género oscuro, incluso hay debates de si la poesía está muerta o no. ¿Hay alguno de estos prejuicios que le moleste en particular? Sí, que la poesía habla siempre del amor, ¿sí? Hay otros prejuicios, como que la poesía que hacemos las mujeres es necesariamente erótica. También me molesta cuando la gente siempre está esperando de la poesía que le haga sonreír o ¿sí? Que aplauden más el poema que los hace reír. Sí, no es que me moleste porque no hay leyes en la poesía, ni los lectores son todos iguales, ¿no? Sí, pero me gustaría que como que la gente verdaderamente supiera que la poesía contemporánea tiene una función distinta. Bueno, de hecho siempre la ha tenido. En uno de los conversatorios que estamos esperando de LAI que va a usted participar es sobre la belleza. Releyendo algunos de sus poemas me encontré uno de los versos que tiene un acercamiento interesante. Era sobre la nieve y decía: la nieve nos espanta, nos acerca con distante fervor a la belleza. ¿Cómo podemos acercarnos a la belleza desde algo que nos produce temor? Es decir, ¿cómo contemplar que quizás la actitud que mayor relacionamos con la belleza, algo que nos asusta? Bueno, la verdadera belleza nos deja estupefactos, nos deja paralizados, ¿cierto? Nos hace vacilar. Hay como un momento de no comprensión cuando vemos una cosa muy, muy bella. Porque además la verdadera belleza aflora y desaparece de alguna manera. O sea, nos está hablando, pero a través del misterio siempre, la belleza. Frente a un paisaje sobrecogedor tenemos la sensación de la hermosura, pero también como el misterio, ¿no? La verdadera belleza femenina o la verdadera belleza de un rostro también tiene que tener una parte velada, ¿no? Y ahí la belleza de lo terrible, la belleza de lo sublime, la belleza que nos sobrecoge. La otra belleza que nos han vendido por ahí es una belleza banalizada, es la belleza que nos complace, ¿sí? Que está diseñada, domesticada. Esa no nos interesa. ¿Piedad Bonet persigue la belleza cuando escribe un poema? Yo persigo un tipo de belleza, que no es la belleza de lo sereno, no es la belleza de lo equilibrado, sino la belleza que nace de la fuerza. Yo creo que la palabra que a mí me interesa a la hora de escribir es fuerza, fuerza comunicativa, fuerza de la palabra, fuerza del pensamiento, fuerza del símbolo.
pero en la fuerza también puede haber mucha belleza, sí. No estoy buscando estrictamente la belleza. La belleza del lenguaje, tal vez, no sé. Una de las cosas que también es particular en ustedes, que no solamente es escritora de poesía, sino que tiene una gran cantidad de, bueno, unas novelas muy interesantes. Yo quería preguntarle su opinión acerca de juicios como prosa poética o prosa cargada de lirismo. ¿Cómo ve usted esa relación entre ambos estilos? Yo desconfío un poquito de la prosa poética, tal y como se concibe generalmente, ¿no? A mí me gusta el poema en prosa a veces. A mí las novelas llenas de lirismo no me gustan. A mí me gusta que la poesía de la prosa sea tácita. O sea, no esté evidentemente en palabras que pretenden ser poéticas, ¿no? Me parece que el gran arte siempre entraña poesía. Sí. Puede haber cine muy poético, sí, puede haber la buena pintura de alguna manera nos transmite un sentimiento poético. Lo que no me gusta es que nos hagan trampa, que nos estén vendiendo una novela y que nos encontremos es como una alarde, ¿no es cierto?, de palabras que pretenden ser poéticas. Eso sí lo odio. Le voy a hacer una pregunta de cajón, pero ya que dice que el arte entraña, o el gran arte siempre entraña poesía, dentro de las formas de sensibilidad más logradas, la poesía o la música, ¿cómo es esa relación? ¿Jerarquiza una sobre otra o cree que se colaboran mutuamente? ¿Te refieres a la música per se o a la música en la poesía? A la música en la poesía. Es decir, ¿es una esencia misma de la música o la música como arte, digamos, puede sobrevivir sin necesidad de tener poesía? Para mí la música es la quintesencia del arte, porque se alcanza la trascendencia como sin contenidos evidentes. Yo creo que una de las formas, o tal vez la forma por excelencia, de acceder a lo sublime es la música. En la poesía tenemos otro tipo de música, que es la música del habla. En algún momento la música venía de afuera para la poesía. Entonces se escribían alejandrinos, o en endecasílabos, o en octosílabos. Había como una especie de destreza rítmica que era connatural a la poesía. Pero eso se rompió en el siglo XIX y lo que un poeta busca hoy es la música de su propia lengua. Entonces es una música completamente distinta de esa otra, de la música pura. Para terminar, yo sé que ahora no está siendo o está totalmente ligada a la academia, pero siempre su profesión como profesora ha estado presente en el ámbito literario. ¿Cómo es el acercamiento a un poema cuando ya no es para escribirlo, sino para analizarlo desde la academia? Es un arte muy, muy difícil, ¿no? Porque no se trata de disectar el poema y volverlo trizas, tratando de comprenderlo, porque es que la palabra tampoco es comprender, ni siquiera en el ámbito académico. Yo cuando cogía el poema con mis estudiantes, lo que les trataba de hacer ver es cómo se va componiendo el poema. No necesariamente desde la claridad de la razón, sino cómo van aflorando los recursos y poniéndose al servicio de una cosa que se nos está comunicando, que generalmente es ambigua, que tiene varias lecturas posibles, es decir, como una recreación del proceso de creación, pero además como un compartir en voz alta, un fenómeno del lenguaje. Así era como me gustaba verlo. No explicar, no llegar a unas definiciones, a unas interpretaciones. Me parece siempre muy pobre interpretar y volver unívoco el poema, que es lo que desgraciadamente muchas veces hace el mundo escolar, ¿no? Sí. Y en ese sentido, dentro de los talleres literarios, ¿se puede perfeccionar la escritura de la poesía? Es decir, ¿se puede enseñar a escribir versos? Se puede enseñar a leer poesía, ¿sí? Se puede
digamos, profundizar la mirada. Yo creo que en un taller lo que se hace es aprender a ver y aprender a verse. Es una incitación a conectar al tallerista con sus necesidades más hondas expresivas y a que encuentre su propia voz. Eso no es tan sencillo, ¿no? Entonces, un taller no es una cuestión de destrezas, simplemente, ni de enseñar formas prefijadas de la poesía, sino un proceso humano de comunicación muy complejo, donde yo creo que el que dirige el taller tiene que ser un verdadero maestro, porque debe cuidar también la sensibilidad del otro, ¿sí? Sus susceptibilidades, sus incertidumbres. Como que tiene que haber una dosis de amor, me parece, ¿no? Para no ir de pronto a cortar de una manera brutal, ¿no? Lo que puede ser el aliento creativo del estudiante.